casi el 100% de esos embargos son embargos extorsivos. Actualmente, para realizar un embargo, tiene que ser acompañado y en presencia de un miembro del Ministerio Público. Por falsedad de escritura, a cualquiera le meten 5 años de prisión. ¿Cómo operan esas mafias? Porque se trata de algo que está bien organizado. Aquí no hay dos leyes para los temas de desalojo. Aquí hay una sola ley. Una gente que no tenga los recursos, la liquidez en la mano, les roban la casa. En la propia Suprema Corte de Justicia han ido varios muertos. Ganando casos. Ganando casos que van y lo levantan en el cementerio en la Máximo Gómez y van a la Suprema. Amigos, bienvenidos a esta entrega, teniendo como invitado especial al abogado César Amadeo Peralta. Con él estaremos tratando asuntos sumamente delicados a los cuales todos ustedes merecen prestar mucha atención. Desalojos ilegales, embargos ilegales, deslindes ilegales, la utilización de documentos falsos y también los cheques sin fondos y cómo usted pudiera perder incluso hasta su casa sin darse cuenta. Bienvenido, Amadeo Peralta. Gracias, un placer por la invitación. Un saludo también para todo el público que te sigue y esperando que esta entrevista sea de su agrado. Así es, don Amadeo, hemos visto situaciones en las que de la noche a la mañana muchas personas pierden su casa por una notificación que nunca recibieron ante un embargo o ante también un desalojo de esos que se hacen de manera ilegal. ¿Cómo uno puede contrarrestar esta situación y qué es lo que se está dando? Sí, el tema que me planteas es un tema muy amplio, pero te lo voy a tratar de desglosar de la siguiente manera. El tema de los embargos ilegales, aquí eso ha sido de manera recurrente y eso fue lo que obligó a que a final del año 2019 sea implementada la ley 396 sobre uso de fuerza pública, la cual también se quedó corta y debe ser adecuada, pero adecuada básicamente porque el tema de la delincuencia a nivel jurídico sigue siempre avanzando y hay muchas sanciones que a veces esa ley no la contempla, pero que se dan en el ámbito del derecho en el día a día. ¿Y a qué me refiero? Y te puedo asegurar, posiblemente el 90% de los embargos que se realizan en el país, el 90% tienen algún matiz de ilegal. Y te lo voy a detallar lo más rápido que me sea posible porque el tema es amplio. Aquí hay personas que inclusive les realizan embargos con documentos falsos, con documentos fraudulentos. Aquí, por ejemplo, eso lo hacen inclusive utilizando notarios que están suspendidos, notarios también cancelados, alguaciles que no tienen competencia para realizar esos embargos, pero al final de cuentas todo eso se queda impune, se queda callado porque aquí hay una mala cultura del dominicano y es que no le gusta reclamar, no le gusta demandar. Hay muchas personas que lo único que hacen es que se quejan a través del celular, a través de las redes, pero eso no es suficiente. Y fíjense lo que le digo, el 90% de los embargos que se realizan en República Dominicana tienen un carácter de ilegal. Inclusive, cuando se implementó la ley 396 sobre uso de fuerza pública, aquí se prohibió el embargo de bienes de un tercero. ¿A qué se refiere eso? Anteriormente podía ir una turba a embargar a una persona por una deuda o por una presunta deuda o por una falsa deuda. Y si en esa casa había una hermana que fue de visita, le llevaban el vehículo a la hermana. Le llevaban el vehículo a lo mejor al papá, pero que no era del deudor. Y lo sometían a una tortura que obligaban a esa persona a tener que llegar a un acuerdo muchas veces hasta sin deber realmente esa deuda. Entonces, como dije anteriormente, esa propia ley también hay que revisarla
Y dentro de todos esos problemas que hay, eso está afectando también a muchas empresas. El tema, por ejemplo, de los embargos en materia laboral, pero que también rayan en la ilegalidad, todo eso ha afectado a muchas empresas. Pero también vuelvo y te repito, hay muchas personas que al no querer pagarle a un abogado que sepa bregar con embargos, que sepa saber a dónde están los problemas que le ocasionaron con ese embargo, el embargo ilegal ahí se queda. Si el ciudadano inclusive tiene derecho de recurrir no solamente ante el Ministerio Público, también ante las inspectorías del Consejo del Poder Judicial para que revisen la legalidad o no de un embargo. Pero también hay embargos en donde es evidente la falsedad y las falsificaciones. Entonces, proveniente de un embargo ilegal, de ahí pueden surgir varios procesos penales en contra de quienes lo hicieron, inclusive por falsedad de documentos. ¿Y a qué me refiero con falsedad de documentos? Inmediatamente una persona utilice a un notario que se encuentre cancelado para hacer un supuesto pagaré notarial, ya usted está haciendo uso de un documento privado falso. Eso es falsedad de escritura. Eso es falsedad de escritura. Por falsedad de escritura a cualquiera le meten 5 años de prisión. Entonces, pero todo eso puede ser producto de un embargo ilegal. Entonces, es obligatorio inclusive para que el país lo sepa, el que actualmente para realizar un embargo tiene que ser acompañado y en presencia de un miembro del Ministerio Público que ostente la calidad de fiscal o fiscalizador para irle dando un poco de legalidad, pero eso no es suficiente. Muchas veces, hasta en la autorización del embargo que hace el Ministerio Público, inducen al Ministerio Público a error y autoriza el uso de la fuerza pública con documentos falsos que el Ministerio Público tal vez en ese momento no tiene el tiempo o no tiene la expertise o no tiene la voluntad de investigar ese documento, porque si investiga el documento base, usted se va a dar cuenta que lo están haciendo con la finalidad de que el Ministerio Público preste la fuerza pública y que vayan a hacer un embargo. Entonces, el problema al que tú básicamente te refieres es que casi el 100% de esos embargos son embargos extorsivos. Y la finalidad extorsiva es que cómo es posible que una persona posiblemente deba 300,000 pesos, a lo mejor de una condena laboral por pago de prestaciones, y tenga que pagar 2 millones de pesos de gasto de ejecución, cuando la presunta deuda era de 300,000 pesos y de gasto de ejecución 2 millones de pesos. Todo eso raya en la ilegalidad y ahí se dan muchos problemas donde el afectado puede recurrir a las vías judiciales para que eso sea enmendado. Inclusive hay alguaciles que no tienen competencia, por ejemplo, para realizar un embargo en una demarcación, y van y lo hacen. ¿Y por qué van y lo hacen? Porque el afectado no busca un abogado que sepa de eso y que le ayude a defender su derecho, a pesar de que posiblemente debía o no debía. Entonces, ese es un tema amplio en donde hay embargos laborales, por ejemplo, donde una persona ha durado 6 meses trabajando contigo y posiblemente tú lo despides porque es un ladronazo, porque te ha faltado, porque ha hecho muchas cosas y tú te incomodaste y lo botaste por ladrón, pero no puedes acusarlo de ser ladrón. Pero esa persona te pone una demanda laboral de que en vez de que él tenía 6 meses, él tenía 6 años. Ahí hay una falsedad grave. Entonces, si tú tienes cómo demostrar eso, esa persona obtuvo una sentencia laboral en base a una falsedad. Y hay muchos métodos para investigar la falsedad. Mas, sin embargo, a ese salón, ese taller, ese dealer, ese negocio, esa constructora la están embargando
en base a un documento falso de un empleado que duró 6 meses y que alegó que tenía 6 años. Muchas veces, inclusive hasta con una certificación a veces de la Dirección de Migración o de muchas cosas, se puede resolver un tema de falsedad. ¿Y a qué me refiero? Es muy frecuente utilizar a nacionales haitianos para alegar el que ese haitiano tenía contigo 10 años trabajando, cuando en realidad a lo mejor no duró ni siquiera 2 meses. Pero como nadie investiga, hay muchos abogados inclusive que no saben manejarse en el tema de los embargos, y ahí es que se dan todos esos problemas. La industria turística y hotelera, inclusive en el este, sufrió muchas consecuencias de embargos ilegales, porque la idea era llegar al hotel con una demanda laboral posiblemente por 200,000 pesos, pero la idea era llevarse 5 millones de pesos de equipos y demás. Exacto, y desmantelar la estructura muchas veces de un hotel o de una empresa. Y fíjate que te he hecho mucho hincapié que siempre hay un tema extorsivo en vez de imponer justicia, porque los embargos en principio, cuando se autorizan, es con la finalidad de que un acreedor pueda cobrar una deuda que le deben. Pero el tema al que tú, por ejemplo, me invitas es para hablar de los embargos ilegales que frecuentemente suceden. La ley, inclusive, la nueva ley que se ha quedado atrasada, prohibió inclusive los embargos en la calle. ¿Y a qué se refiere la ley? Anteriormente una persona podía ir circulando por una calle, una avenida, salía para un vehículo con el que se desplazaba, lo apiaban, le daban casi hasta golpe. O sea, se le tiraban en la calle como si fuera, se le tiró la DNCD, por decir algo. Lo encañonaban, lo apiaban del vehículo, y en ese momento tú no sabes que era un embargo. Entonces, tú te apeas del vehículo hasta con las manos arriba porque se te tiraron una gente que tú creías que eran policías, y al final, un embargo. Dejaban a una mujer en la calle botada, ella no sabía lo que estaba pasando, y todo eso fue regulado con la ley 396-19 sobre uso de fuerza pública. Y esas mafias, ¿cómo operan esas mafias? Porque se trata de algo que está bien organizado. Tienen la participación de fiscalizadores, tienen la participación de algunos miembros del Ministerio Público. ¿Cómo es que ellos pasan esos documentos falsos por el sistema sin que se advierta, y donde sea la persona que tiene que buscar un abogado que conozca bien el proceso? Porque de lo contrario, con documentación falsa, se corre el riesgo de perder su propiedad. Muchas veces el tema del Ministerio Público, te puedo decir que muchísimos miembros del Ministerio Público son personas honestas. Fíjate que te digo muchísimas, pero no todos. Entonces, hay miembros del Ministerio Público que lógicamente se involucran en ocasiones en esas extorsiones que han realizado alguaciles, en esos cobros excesivos de gasto de ejecución. Y si se abre una investigación en las inspectorías del Ministerio Público, difícilmente se puedan salvar. Cuando a un miembro del Ministerio Público le depositan una documentación entre los requisitos para aprobar el uso de la fuerza pública, el Ministerio Público a lo mejor ve los documentos por arribita, ve fotocopias y le parecen que tienen una connotación de ser legal, pero al final de cuentas son documentos falsos, y sé por qué se lo digo. Pero también hay algo, la mayoría a veces son documentos en los que hay toda una estructura estatal de verificación por la cual cualquiera que desee iniciar ese proceso debe pagar unos impuestos. Describa eso también para que el público lo sepa.
Bueno, lo que sucede es que te voy a poner ejemplos así puntuales que suceden en el país entero. Entre los requisitos que pide la fuerza pública para autorizar un embargo es el que el solicitante le diga quiénes son las personas que van a participar en el embargo. Y yo necesito una certificación de no antecedentes penales. Entonces, es para que ustedes sepan todo lo que ahí se da. Los antecedentes penales los falsifican. Claro, ahí había toda una estructura. El Ministerio Público hasta un caso de eso tenía. El Ministerio Público desmanteló una estructura que funcionaba dentro del Ministerio Público que posiblemente había borrado cerca de 19,000 procesos judiciales de gente fichado. Entonces, esos mismos papeles de buena conducta, hay centros de internet que te lo falsifican y te dan un papel de buena conducta. Entonces tú depositas eso. Eso opera mucho, sobre todo en el Cibao, en donde no averiguan. No quiere decir que en la capital no suceda, pero en el Cibao y en el este es donde más yo he visto eso. Entonces, te hacen el embargo con un pagaré notarial plagado de falsedades. Te lo pueden hacer con una sentencia que obtuvieron en base a información y a documentos falsos. Y también entre los requisitos que hay que cumplir, te entregan papel de buena conducta falsos y muchísimas informaciones. A veces el Ministerio Público inclusive te solicita la copia de la matrícula al camión que va a trabajar en el embargo. Y hasta la copia de la matrícula muchas veces ya ha pasado ya a 2 manos posteriores y a ti te entregan una copia de una matrícula ya vencida, ya cancelada. O sea, todos esos problemas se dan en materia de embargos, pero el principal culpable de que muchas de esas cosas sucedan es el afectado que no reclama, que no recurre a las vías y a buscar abogados que sepan bien sobre esos temas. Hay casos inclusive en donde a personas la obligan en el medio de un embargo inclusive a tener que entregar cheques que sobrepasan 3 y 4 veces los montos que usted debe. Y luego que usted entrega esos cheques, después a usted, si no lo puede pagar, lo acusan a usted de estafa. Pero fíjense el hecho que pasa. A usted le están haciendo un embargo con documentos provenientes de un fraude. Pero como la persona no sabe de eso o busca un abogado que no sabe de eso tampoco, terminan entregando cheques producto de un documento que proviene de un fraude. Entonces usted legaliza el fraude cuando entrega esos cheques, pero con esos cheques ya no se va a hablar del fraude que contra usted cometieron, se va a hablar de que usted reconoció una deuda con unos cheques y usted mañana puede ser acusado de estafa sin haber estafado a nadie, sino usted se vio fue en un momento de una extorsión inminente con una banda de gente, de tigres, de policía, y sin descartar a algunos miembros del Ministerio Público que lo presionaron de tal manera que usted se vio en la obligación de entregar un cheque, pero en realidad usted ni debe la deuda, ni es un estafador, pero así es que el sistema lo configura por usted no reclamar, por usted no querer pagarle a un abogado que sepa manejar las estructuras de embargos ilegales, de desalojos ilegales, y al final de cuentas usted termina siendo 10 veces una víctima. Lo jodieron con un documento falso, lo jodieron porque lo embargaron, lo jodieron porque lo hicieron entregar cheque, lo jodieron porque le hicieron pasar la vergüenza, lo jodieron porque le desmantelaron su pequeño emprendimiento, su pequeña oficina, taller. Sobre todo los ingenieros sufren mucho en esa materia, pero siempre terminan con que abusaron de ellos, pero no quieren buscar a un abogado. Pero eso que usted está describiendo es sumamente peligroso, es sumamente importante que eso se diga de la manera llana que usted lo está explicando, porque posiblemente por allí
haya cientos de personas que hayan pasado por esta misma situación y que no se hayan dado cuenta de que realmente se trataba de algo totalmente ilegal, pero se aprovecharon de su inocencia o de su descuido o del hecho de no tratar las cosas como se debe cuando se trata de leyes. Fíjate que al inicio de la conversación mencioné una palabra y la mencioné con conocimiento de causa y experiencia en esos temas. El 90% de los embargos que se están realizando en el país tienen alguna connotación de ser embargos ilegales. Ilegales frente a la ley, ilegales frente al tema de la información falsa, de la falsedad de documentos, de todo. Usted se encuentra con alguaciles ejecutando embargos, que esos alguaciles han sido hace 2 años cancelados. Entonces, no tiene calidad para realizar embargos. Eso mismo sucedía muchas veces cuando eran los notarios que realizaban los embargos. Pero también hay notarios que siguen haciendo legalizaciones de falsos pagareces, estando suspendidos, estando cancelados y por ende no tienen calidad para llevar ese documento. Hay inclusive pagareces mal hechos, hay pagareces que no cumplen con los requisitos para realizar un embargo. Con eso también hago la salvedad de que una persona que verdaderamente tenga una deuda debe pagarla. Cuando verdaderamente tenga una deuda debe pagarla. A eso me refiero. Pero en otras ocasiones, en el 90% al que me refiero, cuando ha sido necesario hacerle un embargo, se lo hacen ejecutando acciones ilegales. Otro tema, inclusive, que la justicia a veces trata de paralizarlos cuando hay voluntad, es el tema de las notificaciones en el aire y las notificaciones en domicilio desconocido. O sea, ¿cómo es eso de que en un domicilio desconocido a ti te notifican que te llegó una cita o que te llegó un documento o una comparecencia y tú no tienes conocimiento de nada y de repente ya hay una sentencia donde tú no te enteraste nunca de ese caso? Todo eso hay maneras de revertirlo, porque cuando un alguacil, por ejemplo, se involucra en una banda para robarse lo ajeno, como ha pasado muchas veces, si te notifican en el aire diciendo que hablaron contigo sin haber hablado contigo, eso hay maneras de probar eso. Inclusive conozco un caso de una señora que la notificaron en su propio nombre, pero la señora estaba en Estados Unidos. ¿Cómo ella demostró que esa era una notificación falsa? Con una certificación de migración que estableció que ella salió del país tal día de tal mes y que volvió 4 meses después. En ese interín un alguacil figuró que fue y la notificó para un embargo ejecutivo. El embargo ejecutivo fueron y lo hicieron, y ese propio embargo generó muchísimos problemas, no solamente a esa afectada, sino hasta quienes fueron a hacerlo tuvieron muchos problemas, pero fue porque esa persona supo defenderse de una notificación en el aire. Pero también los jueces a veces se dan cuenta que es raro que para llamarte al tribunal a ti te notifican con domicilio desconocido bajo el argumento de que no te encuentran, cuando aquí hay muchísimas maneras de notificarte con tu mamá, con tu tío, con tu primo. Aquí están esos sistemas de buró de crédito que te ayudan a localizar a una persona para una notificación. Entonces, para que tú vayas al tribunal, tú tienes un domicilio desconocido, pero al momento de ejecutarte una sentencia que obtuvieron con el domicilio desconocido tuyo, entonces sí tienen tu domicilio. Entonces, es algo contradictorio. Miren cómo opera el asunto. Para el proceso ilegal, el proceso legal inicial, no hay ninguna referencia, pero ya cuando ellos tienen alguna ganancia de causa, entonces sí, entonces te identifican ante la justicia con todo el lujo de detalles. exacto, entonces ese mismo tema que sucede con los alguaciles, la inspectoría de la Suprema Corte de Justicia, aunque ellos se tardan para concluir una investigación,
aunque ellos dan mucha vuelta, no se puede eso negar, pero ellos concluyen las investigaciones y es difícil que un alguacil se salve de la inspectoría porque casi siempre ha cometido el hecho. Entonces, siempre ha sido falta de voluntad del afectado el no quejarse de la situación que le sucede. Y el tema de las notificaciones en el aire y de las notificaciones con domicilio desconocido, hay que seguir tratando de legislar y de mejorar esa situación para no afectar los derechos de defensa de cualquier ciudadano. Eso mismo inclusive hacen hasta los agrimensores. Hay agrimensores que, como tú habías dicho al inicio del programa, se van a robar tu casa en un deslinde fraudulento. Entonces, aparte de que no cumplen con los verdaderos requisitos que conlleva ese deslinde, el reglamento de mensura catastral les obliga a que el agrimensor tiene que notificar al ocupante de esa propiedad, pero también a los colindantes. Entonces, ¿qué hace el agrimensor cuando busca un alguacil que es miembro de la banda? Muchas veces un alguacil también hasta cancelado o suspendido, que simulan el que notificaron a los colindantes también con domicilio desconocido cuando todo eso es falso. Entonces, aquí se han dado muchos temas de falsedades en donde a veces, cuando se arma la investigación, hay alguaciles que han tenido que decir en el Ministerio Público, en la Inspectoría o en la Policía: ese sello que tiene ese acto de alguacil no es mío. A mí me hicieron ese sello, esa no es mi firma. Ese acto no lo hice yo, pero fíjate que ese acto lo depositaron con la finalidad de aprobar un deslinde fraudulento de un agrimensor que se va a robar una casa. Entonces, ahí hay un documento falso. Entonces, con ese documento falso, usted puede procesar al agrimensor, si el agrimensor fue el culpable, por uso de documentos falsos. Y usted puede obtener 5 años de prisión contra todo eso ladronazo para tratar de ver cómo limpiamos este país. Y si el alguacil también está involucrado, también usted lo involucra en ese expediente. Pero hay jueces inclusive que cuando dudan del tema de los domicilios desconocidos, lo que hace es que designan muchas veces al alguacil de estrados con la obligación de: mira, tú tienes que localizar a esa gente a como dé lugar. Y hay alguaciles que se nutren de los burós de crédito y localizan a las personas que el otro supuestamente no lo localizaba. Pero la cuestión es que todo eso tiene solución. Aquí inclusive hasta llevando procesos disciplinarios ante el Tribunal del Colegio de Abogados, ante el Tribunal del CODIA, ante la Inspectoría del Ministerio Público, ante la Inspectoría de la Policía Nacional, la Inspectoría de la Suprema Corte de Justicia. Usted puede desmantelar esas estructuras, pero tiene que saber a dónde darle, cómo darle y por dónde darle. Y tiene que estar en la disposición de disponer también de recursos para pagarle a un abogado que sepa trabajar esa materia, conozca el sistema y que conozca el sistema, para que su derecho no sea conculcado, para que a usted no le roben su casa, para que a usted no le hagan una notificación en el aire, y para ver también cómo usted pone de su parte y tratamos de liberar este país de tantos ladrones. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, qué debe hacer una persona que de repente llega a su casa al mediodía o, qué sé yo, 5 o 6 de la tarde y de repente ve todo un montón de supuestos miembros del Ministerio Público produciendo un desalojo y le obligan a firmar un documento? Porque ahí es donde hay otro gancho. La gente, sin darse cuenta, empieza a firmar porque le dicen que firme. ¿Qué debe hacer alguien que no está en conocimiento de que ha tenido una situación, de que ha reñido con la ley, de que a lo mejor no tiene una deuda? ¿Qué debe hacer esa persona en ese instante? La primera recomendación es llamar a un abogado en principio de su confianza, pero trate de que sea un abogado de su confianza, pero que sepa del tema.
porque no basta que sea de confianza si no conoce el tema. Entonces, ese abogado debe hacer un esfuerzo de presentarse al lugar y analizar brevemente la documentación de lo que se está ejecutando. En ese momento, posiblemente el abogado no pueda hacer muchas cosas, pero tiene que hacerse expedir el acta de embargo, el acta de desalojo, los documentos en los que se sustentan, de los cuales posiblemente no ha participado anteriormente y los cuales van a ser el soporte para demostrar la falsedad de documentos, la falsedad de contenido, la falsedad intelectual que pudo haber en ese proceso. Y si el embargo o el desalojo fue legal, entonces no habría nada que hacer. Pero fíjese que le estoy diciendo, el 90% de los embargos que se realizan tienen la connotación de ilegal. Y me estoy refiriendo a la palabra embargos, porque ahora te voy a pasar a los desalojos, al tema de los desalojos. El 95% de los abogados, sobre todo en el interior del país, no saben, no se han detenido a leer la ley 396-19 sobre uso de fuerza pública. En todos los desalojos que autoriza el abogado del Estado, la ley 396 obliga a la presencia de un miembro del Ministerio Público que debe estar presente en el desalojo, garantizando el orden y garantizando la legalidad. En el 95% de los desalojos, sobre todo en el interior del país, no ha habido la presencia de un solo Ministerio Público y eso inmediatamente le da la connotación de ilegal. Inclusive, a veces quieren recurrir a un argumento de que la fuerza pública del abogado del Estado se rige por la ley 108. Eso es falso. Cuando hay una ley de fuerza pública, la ley 396-19, esa ley viene a regir todo lo relativo al uso de fuerza pública para realizar embargos o realizar desalojos. Inclusive, por eso le digo, a todo el que lo hayan desalojado sin la presencia de un miembro del Ministerio Público, ese embargo, ese desalojo es ilegal. Y no importa que en la propia Procuraduría General de la República intenten ayudar al miembro del Ministerio Público que autorizó el desalojo sin la presencia de un miembro del Ministerio Público como debe ser. Todo eso es tirarle la toalla al miembro del Ministerio Público para ayudarlo de no incurrir en violación a la ley. La ley de fuerza pública fue creada para regularizar todo lo relativo a los temas de desalojos y a los temas de embargos. Entonces, aquí no hay dos leyes para los temas de desalojo, aquí hay una sola ley. Lo que pasa es que algo que yo siempre digo, todo el que se quiere involucrar en una banda para salir a robar tierras, robar casas, robarse playa, siempre tiene una mentira ahí a flor de labio para ver cómo se justifica. Pero si usted como abogado, usted verifica el contenido de la ley de fuerza pública y usted analiza que en ese desalojo que a usted le hicieron en La Vega, en Constanza, en Samaná, donde usted quiera, en Barahona, no hay la presencia de un miembro del Ministerio Público, ese fue un desalojo ilegal. Se lo digo con pleno conocimiento de causa y no se lleve de que alguien le diga que se están rigiendo de que con la ley anterior, con la ley con la ley 108 de registro inmobiliario. Todo eso es falso. Pero ¿qué ocurre, Amadeo? Por ejemplo, porque a veces se dan situaciones donde alguien no está pagando una vivienda. Tú produces el alquiler, como ha ocurrido, tiene un año, tú vas a la justicia, no se produce, vamos a decirlo así, el proceso para que tú saques a esa persona y tú dices, bueno, pero yo tengo un año y esta gente no salen de aquí. Tú tienes que dejar que esa persona dure ahí una eternidad basado en la ley del inquilinato o basado en que el Ministerio Público no te autoriza el uso de la fuerza pública. No, lo que sucede es todo inquilino
que deba tiene que pagar. O sea, en eso no hay ningún cuestionamiento. Ahora, en los ordenamientos jurídicos que tiene un país, un inquilino, por ejemplo, que no pague, que haya que desalojarlo, para eso la ley estableció un procedimiento. El que una persona, el propietario, tenga que recurrir, por ejemplo, ante el juzgado de paz a llevar su caso, es parte de lo que prevé la Constitución en los artículos 68 y 69, cuando habla del debido proceso de ley. Sí. Y que nadie puede ser juzgado sin ser oído. Eso es independientemente de que la persona deba. Sea inocente o culpable, deba o no deba. Siempre debe agotar ese proceso. Exacto. Y el tema que tenemos aquí en discusión, básicamente en conversación, es el tema de las ilegalidades de los procesos. Sí. Por eso yo ahorita te mencioné, el que debe tiene que pagar. Los embargos proceden, pero hay requisitos para que sean legales. Los desalojos también proceden, pero deben ser... Hay que agotar el debido proceso. El debido proceso. Sobre una violación tú no puedes reclamar un derecho. Exacto. Entonces, un inquilino, por ejemplo, que no pague, que deba, será desalojado con el debido proceso. Pero no pueden, por ejemplo, falsificar documentaciones de un tema de inquilinato para ir a solicitar una fuerza pública y con esa fuerza pública entonces agarrar y desalojar a una persona cometiendo ilegalidades y cometiendo arbitrariedades, porque al final de cuentas el propietario también de la vivienda tiene que cuidarse, porque por un error judicial esa persona pudiera tener en una demanda en daños y perjuicios casi que entregarle sus propiedades el propietario al inquilino por un mal proceso que esté llevando. Entonces, a eso es que se debe este conversatorio. Todas esas actuaciones proceden, pero proceden dentro del marco de la legalidad. El tema de los delindes fraudulentos, los delindes proceden, pero cuando un agrimensor verdaderamente está haciendo un deslinde y va a una propiedad y la subdivide con autorización de su verdadero dueño, va a ser un trabajo eficiente y claro. Ahora, en un deslinde fraudulento, que el agrimensor no fue a su casa, sino que desde el escritorio se inventó que hay un camino que le pasa por el lado, que usted está cerca de una cañada y cuando viene a ver todo eso es mentira. Ese deslinde, sumado a que tiene notificaciones plagadas de falsedades porque a usted como ocupante no lo notificaron, frente a la propiedad que usted ocupa, su vivienda, usted no le pusieron los letreros que establece la ley. En el expediente no existe una fotografía o varias que se vea claro que ese letrero fue puesto frente a su propiedad. El que cuando por ejemplo, todos esos agrimensores que son delincuentes, porque la mayoría de los agrimensores son serios, pero hay muchos delincuentes, algunos también tienen procesos judiciales en su contra, van a hacer la publicación en el periódico que requiere la ley para un deslinde. Ustedes saben dónde la están haciendo. Aquí hay periódicos que prácticamente nada más circulan a veces en una página de internet. No son periódicos de circulación nacional como establece la ley. Y entonces publican el aviso de deslinde a veces en un periódico inclusive regional o en un periódico que nada más está en una página y que certifican que el anuncio fue publicado. Pero todo eso es una falsedad. A ti, por ejemplo, te pueden hacer, oye, otro truco de lo del INDE. Por ejemplo, esa banda que yo he denunciado que opera en Punta Rusia, con todos esos documentos falsos, todos esos delincuentes, hacen así, por ejemplo, y describen que se va a realizar un deslinde en la parcela 10D del Distrito Catastral 02 del municipio de Luperón, provincia Santiago, así, provincia Puerto Plata. Así es que debe decir. Repito,
El deslinde se va a realizar dentro del ámbito de la parcela 10D del distrito catastral 02 del municipio de Luperón, provincia Puerto Plata. Pero ¿qué pasa? Cuando lo publican en un periódico regional le ponen que eso pertenece a la provincia de Santiago. Entonces, inmediatamente el que lo está leyendo ya no le pone caso porque pudiera coincidir una parcela en Puerto Plata y pudiera coincidir una parcela en Santiago, pero en realidad se están robando una casa en Punta Rusia, en Puerto Plata. Entonces, en mensuras catastrales, por ejemplo, que a veces no quieren que uno se lo diga, a veces no quieren que uno le diga que son parte también de este robo y de toda esta mafia. ¿Qué hacen allí? Y siempre los ladrones se quieren ofender cuando uno se lo dice en su cara. Aprueban esos deslindes, verifican el periódico, que el periódico establece una localidad diferente a donde está la parcela y lo aprueban con un acto de alguacil donde notifican a los colindantes con domicilio desconocido y al final de cuentas aparece un título de la casa de fulano de tal y a fulano lo sorprenden robándole su casa y lo sorprenden con una querella por violación de propiedad, con una solicitud de fuerza pública para desalojarlo de su casa y la persona se queda sorprendido con la mano en la cabeza que no sabe cómo estos ladrones consiguieron un título de tu casa. Entonces, todas esas son maneras de cómo te despojan de tu propiedad sin que tú te des cuenta, porque ni te colocaron el letrero en la puerta, no publicaron eso en ningún periódico de circulación nacional, lo publicaron en un periódico regional o en una página de internet con una localidad diferente y al final de cuentas eso lo aprobaron en mensuras catastrales. Pero es tan cierto lo que usted dice, que por ejemplo a un tío del coronel Brown de la Policía Nacional tiene una residencia próximo a donde yo vivo. Y un señor que había una casa allí abandonada, de esos que deambulan por allí, se metió en esa casa. En esa casa, además de llenarla de muchos desperdicios, él puso un punto de droga. Y después inició el proceso para él adjudicarse la propiedad y solamente le faltaban 2 pasos para quedarse con ella. Y suerte que se dieron cuenta, pero pudieron haber perdido la propiedad. Personas que han perdido la propiedad inclusive porque esos entramados reparten cuarto y cuando tú te vas a robar una casa y la casa posiblemente pueda costar 30 millones de pesos, 40 millones de pesos y despojaron a lo mejor a una viuda o a una gente que no tenga los recursos, la liquidez en la mano, les roban la casa. Entonces, esa persona que por un momento dado no tiene cómo pagar a un abogado que sepa manejar el tema, lo despojan de su vivienda. Fíjate que a veces cuando esas bandas operan e interviene un abogado que sabe por dónde le va a dar a todos esos ladrones, el ladrón lo primero que te va a decir es: fulano, vamos a repartirnos eso. Eso da para todo. Ese es el mismo caso que a mí me ha estado pasando en Punta Rusia, que a mí me han mandado 59 personas a decirme: eso da para todo, vamos a cogernos eso, olvídate de los dueños, vamos a robarnos eso, que los jueces también van a estar con nosotros. Entonces, siempre busque abogados que tengan la voluntad de llevar el proceso, que usted también haga un esfuerzo porque se lleve y porque aparezca en la documentación con que usted pueda demostrar cómo operó el fraude que a usted le están haciendo. Porque si usted no hace nada, no puede obtener ninguna seguridad de la justicia ni ningún beneficio. Entonces, ese tema que es recurrente, el de los embargos laborales
desmantelando empresas con documentos falsos, el afectado es el responsable de no reclamar. Los embargos también, donde usted realmente no debe o tal vez no debe esa cantidad, también yo le echo la culpa al afectado porque es el que no reclama. Hay personas, como te dije anteriormente, que lo han extorsionado de tal manera que de ser una víctima después lo pasan a ser un acusado hasta de estafa, pero tampoco reclama. Y al final de cuentas acaban con él, lo desmantelan, lo ponen a pagar 20 veces una deuda que no debe, pero es por usted no reclamar, porque aquí hay un problema cultural profundo, profundo en el dominicano, que desde que va a comenzar el proceso, ese ciudadano dominicano es el primero que ya no quiere creer en el sistema y por eso no quiere ni siquiera pagarle al abogado, no quiere buscar un abogado, cuando su caso tiene méritos para ser revertido. Que sea revertido dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 2 años, pero lo mejor es que contra usted no se burlaron, que usted logró imponer la justicia y todas esas situaciones mejoran. Y ese tema del uso de documentos falsos en los tribunales, eso es un tema muy preocupante. Aquí inclusive, si la Suprema Corte de Justicia o la Inspectoría hiciera una auditoría de cuántos procesos judiciales se están llevando y requieren a las personas que lo están llevando, ustedes se van a dar cuenta cómo posiblemente cerca de 2.500 muertos se encuentran hoy actualmente llevando procesos en la justicia. Una persona cuando fallece, sus derechos políticos, civiles, ahí mismo desaparecen y no puede ni poner querella, ni demandar, ni reclamar nada. El difunto. Por eso se levanta el acta de defunción para automáticamente inhabilitar a esa persona para futuros procesos y para que no se vaya a utilizar su nombre, incluso afectando después de muerto hasta su honor o el de su familia. Para eso se levanta el acta de defunción, pero ¿qué pasa? El abogado que es sinvergüenza, ladrón, falsificador, aunque ande con un saco y una corbata, es un maldito ladrón. Cuando va a audiencias, va a diferentes procesos, postula en nombre de muertos y habla como si los muertos estuvieran vivos o como si el muerto estuviera en la sala de audiencias. Pero los jueces muchas veces no requieren la presencia de esa persona en el tribunal y si la requirieran ahí mismo explotara. Fíjense que le estoy diciendo, posiblemente en el país cerca de 2.500 muertos están actualmente en los tribunales llevando procesos. Yo conozco varios casos, algunos en los que yo estoy envuelto, enfrentando muertos yo, que han conseguido decisiones. Oiga, en la propia Suprema Corte de Justicia han ido varios muertos. Ganando casos que van y lo levantan en el cementerio en la Máximo Gómez y van a la Suprema. Y los abogados miran para atrás y dicen, yo doy calidad en nombre de fulano y fulana, como si estuvieran ahí en la sala, y una persona que tiene 20 años muerta. Pero lo mismo está sucediendo en el Tribunal Constitucional para que el país lo sepa. Y también. Sí. Porque por más que usted se lo diga, no requieren la presencia del muerto. Pero ay, Dios mío, me han presentado otros casos también donde sucede lo mismo. Personas que no existen. Ustedes saben lo que está pasando. Hay personas que hacen una demanda a nombre de José Peguero y le ponen inclusive un pasaporte norteamericano. Y ese pasaporte norteamericano no existe. Aquí hay pocas probabilidades de hacer la comprobación de ese pasaporte norteamericano, pero mientras tanto, José Peguero, el norteamericano, con un pasaporte falso, está llevando un proceso posiblemente de una querella contra una persona o de un embargo o de muchísimas situaciones jurídicas que se resuelven si la víctima de ese proceso
se querella en el Ministerio Público y requieren la presencia de esa persona y esa persona nunca va a aparecer y ahí usted va a ver el juidero. Y contra el abogado que hace eso, usted lo lleva al colegio de abogados, usted lo puede llevar a la justicia. Lo pueden despojar de sus credenciales. Y lo pueden despojar de sus credenciales porque te pudiera decir también que si en República Dominicana hay 75,000 abogados, posiblemente 74,900 abogados son personas serias, son personas honestas. Fíjense el número, de 75,000 pueden haber 74,900 abogados serios. Pero ¿qué pasa? Los 100 que faltan, que se dedican a crear acciones delictivas, a hacer embargos ilegales, desalojos ilegales, a falsificar documentos, a veces mantienen también la profesión muy en entredicho. Y por eso existen los tribunales disciplinarios del Colegio de Abogados, existe el Ministerio Público, por esos 100 abogados que se dedican a hacer embargos laborales falsos, utilizando haitianos que tampoco tienen ninguna documentación, que no se sabe si existen o no, en donde ni siquiera se ha aportado ni el pasaporte del haitiano, nada, ni la legalidad del haitiano, nada, sino un nombre. Un nombre, y se inventaron que la constructora tal o el supermercado tal contrató a ese haitiano y ese haitiano duró 6 años como empleado de esa constructora y que no lo registró en la Tesorería de la Seguridad Social, que no los registró en la planilla del Ministerio de Trabajo. No le dio un seguro. No le dio un seguro. Entonces buscan esas certificaciones y le va a decir, bueno, la constructora olímpica SRL no tiene registrado aquí como empleado a Guy Philippe. La certificación se la van a dar, pero que Guy Philippe no existe. Guy Philippe es parte de la banda que esos abogados están llevando. Entonces, todos esos fraudes se investigan. Pero si los ingenieros, si todas esas pequeñas empresas no hacen una investigación de lo que le está sucediendo, no pueden obtener el que la justicia revierta ese caso y que quien lo afectó de esa manera que pague sus consecuencias. Entonces, son muchos documentos falsos que hay en los tribunales a tal punto, escuchen esto, a tal punto que el primer sorprendido he sido yo. Yo he asistido a muchas audiencias y han sido aplazadas esas audiencias, inclusive por el uso de certificados médicos falsos. ¿A qué me voy a referir? Hay procesos que están detenidos en la justicia porque un imputado llevó un certificado médico falso. Simulando una enfermedad. Y etcétera, y demás. Simulando una enfermedad, pero que ni existe la enfermedad, ni tampoco el certificado médico lo dio el médico que dicen ahí. ¿Y qué está pasando? Aquí están falsificando pruebas de COVID, aquí están falsificando de todo y basta. Por eso a veces yo me he quejado de la falta de sanción contra la inteligencia artificial, porque agarran un certificado falso, o sea, agarran un certificado primeramente verdadero, lo escanean en una computadora y en la computadora entonces le cambian el nombre. Y cuando lo imprimen a colores, el certificado parece genuino. Médico parece genuino. Los jueces tienen el problema de que en el momento le están presentando una fotocopia de un certificado y en vez de mandar ese certificado a donde el médico legista que opera en los palacios de justicia, le dan credibilidad hasta que el interesado tiene que ir al laboratorio, tiene que ir donde el médico, y ahí es que se comprueba que el certificado médico es falso, pero ya la audiencia está detenida.
ya el imputado logró algo con el certificado falso. Por ejemplo, que le variaran una medida de coerción consistente, por ejemplo, en prisión preventiva o en impedimento de salida, o que le pongan una prisión domiciliaria. Ya logró lo que él quiso. Exactamente. Entonces, todo eso tiene régimen de consecuencias si usted sabe manejar con eso. Otro ejemplo grave que te voy a poner. En un caso repetitivo, hay personas que, por ejemplo, un ingeniero, recuerdo, que había vendido muchas propiedades de un edificio que había construido y el modus operandi era el siguiente. A todos los títulos le sacó duplicado por pérdida a los títulos. Se quedó con los originales en la mano que estaban ya prácticamente anulados. Entonces, a ti te vendió tal oficina, a fulano le vendió su oficina. Entonces, ya tú traspasaste ese título a nombre tuyo, ya tú lo has vendido. Ese título tiene 3 dueños, pero el ingeniero conserva el original. Conserva el original en la mano. Atención, país. ¿Y qué hace el ingeniero? El que hace eso es porque desde el principio es un maldito ladrón, es un ladronazo que tiene la intención de realizar estafas, inclusive a veces hasta de solicitar préstamos informales con esos títulos. En un momento dado estaba siendo procesado, acusado de estafa a otras personas, y en la medida de coerción lo iban a mandar a la cárcel por ser un estafador consuetudinario. Oh, sorpresa. En plena audiencia le presentó al juez 57 títulos de propiedad a su nombre como aval de que él tenía una solvencia económica para evitar la prisión. Muy vasta para evitar la prisión preventiva que le estaba pidiendo el Ministerio Público. ¿Y cuando el juez lo revisó? No. La sorpresa es que el juez, al ver 57 títulos, dijo, no, pero esta persona no tiene cómo escaparse de un proceso. Este es un ingeniero rico cuando es un ladrón. Entonces, ¿qué hizo el juez? No le concedió prácticamente ninguna prisión preventiva y solamente le concedió una medida de coerción de presentación periódica. Pero escuchen eso, basado en títulos que tenían 4 años ya cancelados. ¡Wow! Ya títulos que habían pasado hasta de a 3 manos. Entonces, logró que no le impongan prisión preventiva basado en documentos que ya tienen el carácter de falsos. Cuando yo intervengo en el proceso, tú tienes 10 días para recurrir lo más rápido posible en apelación esa medida de coerción. Pero ¿qué pasa? Cuando tú vas al registro de títulos, tú tienes que pagar 1,000 pesos por cada certificación de cada título, pero tampoco te la entregan antes de 10 días. Eso se coge casi un mes. Y a la carrera, se logró que el registro de títulos emitiera 57 certificaciones de que esos 57 títulos ya no existían y estableció quiénes eran los dueños ya luego de 3 dueños, y con eso se logró que en la Corte de Apelación variaran la medida de coerción que le impusieron a la persona, pero la persona lo que procuró al verse descubierta fue buscar una solución al problema. Pero al final de cuentas y en principio lo que hizo fue que se burló del sistema con esos documentos falsos. El dueño, el afectado, el reclamante no pudo en ese momento tampoco abrirle un nuevo proceso por uso de documentos falsos en donde hubiese podido lograr 5 años de prisión. Y por eso le digo, los tribunales están llenos de documentos falsos, llenos, y los jueces, muchos jueces lo saben. Mucha gente lo sabe. Aquí hay centros de internet
que todos esos delincuenticos, todos esos ladrones, todos esos atracadores que andan en la calle robando, aquí hay centros de internet que se inventan una iglesia, la iglesia de Dios de los santos de los últimos días, dándole una certificación de que conoce a este delincuente y que él asiste a la iglesia y que es un hombre serio de la comunidad, y la aportan como presupuesto de una medida de coerción, pero se inventan también una junta de vecinos que nadie ha ido a esa junta de vecinos, nadie la conoce, que no está constituida, pero la depositan como un presupuesto. Entonces, con eso evitan la prisión también. Con eso muchas veces evitan la prisión preventiva, pero aún el juez imponga la prisión preventiva, si el caso es muy grave, como quiera, hicieron uso de documentos falsos para evitar una prisión preventiva. Es a eso que nosotros estamos llamando la atención. Y ojalá que el Ministerio Público y las fiscalías investiguen eso a profundidad. Asimismo, como tú me presentas a mí un certificado médico para evitar conocer un proceso y yo averiguo y de una vez descubro que es falso, ya me ha pasado con varios casos. Asimismo, el Ministerio Público puede investigar si esos presupuestos que están depositando tienen alguna legitimidad, y usted se va a dar cuenta llamando al falso pastor que figura en esa carta de la iglesia de los santos de los últimos días, si él dio eso. Sí. Y el pastor te va a decir, yo no di eso, eso es mentira, yo no autoricé eso. Claro. Entonces, todo eso pasa con los temas iniciales que te digo. Los embargos son ilegales porque la documentación que los soporta son ilegales. Los desalojos hay ilegales por la misma situación. Esos embargos laborales, todos plagados con las falsificaciones, alguaciles cancelados, notarios suspendidos. O sea, es de todo, pero es el afectado el que tiene que llevar la voz cantante. Y esa es una situación, como dije también, a donde más duro está dando es en el interior del país, en donde la gente no tiene... ¿Cuáles son esas demarcaciones? En Santiago, por ejemplo, ahí operan los mayores ladrones. Fíjate que te dije ahorita que la mayoría de los abogados son serios, pero en Santiago hay 2 o 3 abogados. Aquí en la de Gapre, en Santo Domingo. Que no valen un peso. Santo Domingo Este. A nivel de demarcaciones te puedo decir que tanto en Santo Domingo Este y hasta en el Distrito Nacional. Pero es el país entero. Es en el país entero. En Higüey ni se diga, eso en Higüey está constituido. En La Romana también. En San Pedro ni se diga tampoco, porque son calientes los de San Pedro también. O sea, son prácticamente todas las demarcaciones. Exacto. Fíjate que yo te hice hincapié, donde más me preocupa es en el interior del país, en donde hay muchos abogados y mucha gente que no saben bregar con falsificaciones, que no han escuchado nada de lo que este programa le va a decir y le está diciendo y le está aclarando. Fíjense que cuando yo te estoy diciendo que están aportando muchísimos papel de buena conducta, todos falsificados, eso es una situación grave. ¿Por qué grave? Para realizar un desalojo y para realizar un embargo. Porque ahí hay falsedad de documentos públicos y una decisión del Ministerio Público se sustentó y se montó en un documento falso. ¿Me entendieron? Sí. Por eso es falso. Y por 15ª vez siempre le echo la culpa al afectado, porque el afectado es el que se queda callado. Debe buscar la asesoría legal para evitar esa situación. Exacto. Wow. Pero mire también lo que se da, y atención con esos asuntos laborales. De repente alguien que se sospecha que puede ser cancelado, especialmente algunas damas, lo que hacen es que se inventan algunos casos. No la mayoría, no es generalizado, no son todas, sino un porcentaje que debe ser tomado en cuenta. Lo que se inventan es un caso de acoso laboral y consiguen un abogado de esos estructuralistas de esa clase de casos
y le hacen la vida imposible a cualquiera, pero es con un proceso de extorsión. Entonces, si tú no caes en el juego, entonces ellos inician después otro plan para hacer que el caso sea mucho más grande y alguien que no tiene que ver nada con eso puede terminar preso y puede tener serios problemas también, porque se trata de asuntos que están corriendo mucho en la justicia. Exacto. Yo de hecho te puedo decir que han surgido algunos temas de falsas acusaciones por acoso sexual. Cuando digo falsos casos, Es porque ha sido comprobado. es porque han sido comprobados que es falso. Sí. Es lo primero. Pero también no han tenido las pruebas también que requiere la ley en caso de que tenga algo de veracidad. Entonces, hay gente que ciertamente accede a esas extorsiones, se deja chantajear, pero también se deja chantajear porque no busca una contraparte que sepa enfrentar ese tipo de delincuencia muchas veces cibernética. Y te voy a decir lo siguiente. Ahorita yo referí el caso de la falta de sanción oportuna a la inteligencia artificial, pero a ti te pueden, por ejemplo, intentar chantajear hasta con la creación de una conversación de WhatsApp en la que tú no has participado. Ay, Dios mío. Entonces, a ti, por ejemplo, te pueden buscar un celular, le ponen la foto de una joven, pero es un delincuente que está detrás del celular. Como están haciendo en las cárceles de aquí. Exacto. Y ese delincuente con la foto de una joven que a lo mejor pueda ser una falsa empleada o no, te crea una conversación en donde tal vez tú participes en menos de la mitad de la conversación y ellos le agregan la otra. Y si tú te dejas involucrar en el tema extorsivo, en serio, señores, acaban contigo. Pero no hay crimen perfecto. Todo deja rastro. No importa de dónde lo hagan. Pero al final reclame. Que cuando usted reclama, y más si usted tiene la verdad, a usted hay que matarlo, como dicen, por su verdad. Totalmente. Wow, tremendo programa, señores. Gracias a César Amadeo Peralta, quien ha explicado en términos llanos, en términos claros, toda esta situación que se da con los desalojos, con los deslindes, con todas esas estructuras, con la falsificación de documentos, con la notificación de domicilio desconocido, cuáles son las situaciones que se están dando en el país y que usted tiene que estar consciente para que una vez se presente uno de esos casos, usted tenga las herramientas necesarias para que no le fundan el cerebro y el bolsillo y para que no termine plenamente en la ruina o buscando un lazo como hace mucho ante la ausencia de autoridad que le proteja. Así es que de verdad, César Amadeo Peralta, gracias. Un placer y siempre a tus órdenes y de esa población ávida de conocimiento para que se defienda de todos estos ladrones. Así es. Compartan este contenido que es sumamente importante para que llegue a mucho más personas y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.